Estamos llevando, hermanos, la serie de la carta a los romanos. Hoy, hermanos, es el tema número 16. Y el tema es esclavos del pecado o siervos de la justicia de Dios. ¿Por qué este tema, hermanos? Recuerden que la semana pasada se comenzó del capítulo 6, del versículo 1 al 14. Y hoy viene siendo la otra parte del capítulo 6. Y es muy importante, hermanos, además, entender si nosotros como hijos de Dios, si nosotros como cristianos, aquí en este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo va a aclarar a los romanos para que ellos puedan entender al final del capítulo si ellos son esclavos del pecado o si van a seguir viviendo como esclavos del pecado o van a ahora vivir como siervos de Dios. Eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Primero que nada, hermanos, les voy a pedir que me acompañen ahora a hacer una oración primero. Señor, una vez más venimos delante de ti, Padre, agradecidos en esta mañana por tu amor y tu misericordia que has tenido hacia nosotros, Señor. Señor, te agradecemos, mi Dios, porque nos has permitido ahorita, pues, entonar estas alabanzas, presentarte esta ofrenda, Señor, de nuestro corazón, mi Dios. Pero ahora, Señor, pues toca que tú nos hables a nosotros, Señor. Mi Dios, yo te pido que tú nos hables a cada uno conforme a tu voluntad, Señor, que tú edifiques la vida de mis hermanos, mi vida, Señor, conforme a como tú lo vayas a hacer, mi Señor. Mi Dios, yo te pido que tu palabra pues caiga en buenos corazones, Señor, que dé fruto en nuestras vidas, mi Señor. A mis hermanos que están aquí, a mis hermanos que tal vez estén por medio del celular o a aquellos que vayan a verlo después, mi Señor, yo te pido que me des sabiduría, Señor, que me des de tu gracia, Señor, para hablar tu palabra, Señor, con denuedo, mi Dios, pero sobre todo que sea tu Espíritu Santo usándome a mí, Señor, y hablando a las vidas de mis hermanos y a mi vida también, Señor, como ya lo has hecho, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, te lo pedimos. Glorifícate en medio de esta enseñanza, mi Dios. Amén, amén. Amén, hermanos. Pues, a manera de introducción, hermanos, en capítulos anteriores, déjame poner nada más aquí, en capítulos anteriores, hermanos, al inicio de la carta a los romanos, el apóstol Pablo pues estaba hablando acerca de varios temas en lo que es la carta de los romanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo pues habló acerca de lo que era la justificación, de cómo es que ahora era por medio de Cristo, ahora era por medio de creer en Él, que el hombre iba a acercarse a Dios, ya no iba a ser por la ley, ahora era por medio de Jesús. También, hermanos, el apóstol Pablo hace un énfasis en que nosotros, bueno, aquí en este tema de los romanos, que eran culpables, que éramos culpables todos delante de Dios, pero era mediante el poder del evangelio, hermanos, que podíamos ser salvos por medio de la gracia del Señor que tuvo con el hombre. Había una esperanza de salvación, de que nuestra culpa fuera quitada. Esto el apóstol Pablo pues lo estaba hablando ahí, estaba hablando del evangelio. Y esto, hermanos, como resultado de creer, como resultado de que el Señor por medio de su gracia nos iba a salvar, iba a tener como resultado la justificación del hombre ante Dios por medio de Cristo. Siempre es por medio de Cristo, hermanos, siempre es en Cristo. Pero esto, hermanos, ahora tenía que llevar a los romanos a tener vidas justas delante de Dios. La antigua manera de vida que ellos tenían ya no debía pues de dominar sobre ellos. Y la semana pasada, nada más para entrar en contexto, por si no estuvieron aquí o por si no escucharon, como les digo, este es el mismo capítulo, el pastor dio el capítulo 6 del versículo 1 al 14, ahora es del 15 al 23. Y la semana pasada, hermanos, se nos hablaron acerca de 5 puntos. El primero fue, solo una fuerza mayor puede ganarle al pecado. Como número 2 fue, la muerte y resurrección de Cristo nos otorga una vida nueva. Como número 3 fue, cómo ser liberados del pecado. Y esto, hermano, nos llevaría al punto número 4, que era, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y de ahí pasamos al punto número 5, que era, cómo dejar de ser dominados por el pecado. Ese fue el tema de la semana pasada. Pero ahora, ¿para qué, hermanos? Para vivir vidas justas delante de Dios. Y fíjense cómo el apóstol Pablo, hermanos, trató pues estos temas que ahorita venía mencionando. Y en el capítulo 6, que es el que vamos a ver hoy, hermanos, el apóstol Pablo enseñaba que ya como cristianos, ahora que ellos ya habían escuchado la palabra de Dios, ahora ellos debían o tenían que vivir muertos al pecado.
Y en el segundo tema, hermanos, él aborda que ahora solo había dos tipos de esclavitud. Una era una esclavitud al pecado y la otra era una esclavitud o ser siervos ahora de la justicia de Dios. Solamente había dos opciones, hermanos, no había más. Y es donde vamos a enfocar el tema. Fíjense cómo el apóstol Pablo, hermanos, estaba enfrentando algunas ideas erróneas que estaban pues pasando en ese tiempo. Algunas ideas erróneas de parte de los cristianos que estaban, de los receptores de esta carta. Ellos creían que ya estando bajo la gracia de Dios, ellos podían seguir pues en algunos pecados o en todos, no sé. Ellos creían que tal vez ahora que estaban bajo la gracia de Dios, que ya estaban libres de la ley, pues ahora podían llevar vidas iguales de las cuales el Señor pues ya los había rescatado. Ellos pensaban que la gracia de Dios les daría la libertad pues para seguir viviendo como estaban o seguir pecando o seguir llevando las mismas vidas que antes tenían. Y pues por eso, hermanos, el apóstol Pablo pues les pone en claro que solo había dos maneras de vivir: bajo la esclavitud del pecado, es decir, llevando las mismas vidas que tenían antes de venir a Cristo, antes de escuchar el evangelio, o la otra era pues siendo siervos de justicia, hermanos, y practicar ahora una vida santa delante de Dios, que los iba a llevar a tener vidas diferentes. Ellos ya no podían seguir siendo iguales. Tal vez a nosotros, hermanos, este argumento, o más bien esto que estaba pasando, lo que el apóstol Pablo estaba refutando aquí, a lo mejor a nosotros nos puede costar trabajo entenderlo y podemos decir, ay, pero es que cómo ellos podían pensar que podían seguir viviendo igual si ahora ya se habían acercado al Señor. Tal vez nosotros podemos decir, es ilógico para nuestros tiempos, o para nosotros que tenemos la palabra de Dios, pues sí puede sonar ilógico. El cómo ellos habían llegado a la conclusión de que podían seguir viviendo pues como ellos querían, o cómo ellos pensaban que por medio de la gracia de Dios, pues que ya como ya el Señor ya les había perdonado todo, pues ahora sí, a seguir viviendo igual. Pero no, hermanos, ellos solamente, como les digo, ellos solamente tenían dos opciones. Bueno, una, ser siervos de Dios y ya no esclavos del pecado. Y fíjense cómo el apóstol Pablo, hermanos, enfrentaba este argumento que ellos pensaban que era correcto. Ellos pensaban que estaban en la verdad, pero pues estaban en una manera o en un pensamiento erróneo. Pero pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios que levantó apóstoles, bueno, el Señor que preparó apóstoles, preparó pastores para que esta iglesia pues fuera sacada del error que ellos pues tenían. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí pasa algo. Fíjense cómo este argumento, hermanos, hoy pues sigue tomando fuerza. Eso ya lo vamos a mirar más adelante. Cómo hoy se sigue creyendo que nosotros como cristianos, sí, el Señor ya nos perdonó, el Señor ya fuimos justificados delante de Él, pero cómo hay doctrinas o cómo hay un cristianismo, como dice el pastor Chuy Like, que sí creo en Cristo, sí me arrepentí de mis pecados, pero sigo viviendo como yo quiero. Sigo teniendo, digamos, las dos esclavitudes, por así decirlo. Ahora sí, hermanos, acompáñame a Romanos 6, pero vamos a leer desde el 14, por favor. Romanos 6, del 14 al 23, lo vamos a leer todo corrido. Dice, hermanos, desde el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego ahí tiene un título ahí que dice siervos de la justicia, si usted tiene Reina Valera. El 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O sea, de la obediencia para justicia, está preguntando. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 19. Hablo como humano por vuestra debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres. Acerca de la justicia. El 21, una vez más otra pregunta. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar al punto número 1, que es esclavos del pecado o siervos de justicia. Fíjense cómo el apóstol Pablo, hermanos, comienza, pues, de hecho, el capítulo 1, que fue la semana pasada, y ahora en esta división del tema que hace aquí la Reina Valera, cómo en las dos ocasiones comienza haciendo un par de preguntas. Cómo el apóstol Pablo los cuestionaba acerca de diferentes creencias que ellos tenían. Pero esto, ¿por qué lo hacía? Los cuestionaba con el fin de ayudarlos a entender. Era pues para que ellos pudieran entrar en razón. Claro, sabemos que era el Espíritu Santo el que estaba trabajando ahí en los hermanos. Pero cómo el apóstol Pablo pues comienza haciéndoles unas preguntas. Y fíjense cómo el versículo 15 dice, refiriéndose al 14, dice: ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la libertad de la gracia por medio de Cristo. Entonces, esto les da el derecho a seguir pecando, a seguir viviendo conforme a sus deseos, a seguir llevando la misma vida que antes tenían. Y ahora, como estamos bajo la gracia, a hacer lo que ustedes quieran. Parafraseando, por así decirlo, el versículo, hermanos, el apóstol Pablo los estaba confrontando por medio de la palabra de Dios con esta pregunta. Y la respuesta, hermanos, la vemos en el mismo versículo. Les dice: en ninguna manera, en ninguna de las maneras que ustedes piensen que lo pueden hacer o que tienen libertad de hacerlo. No es así. Y fíjense cómo en el versículo 1 del capítulo 6, pues también lo dijo. Si quiere usted leer el capítulo 6:1, dice: ¿qué pues? Bueno, lo voy a leer como dice: ¿qué pues? Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O dicho de otra forma, seguiremos pecando más, y eso es perseverar. Seguiremos pecando más y más para que Dios manifieste su gracia. Una vez más, hermanos, la respuesta es un rotundo no. Es la misma respuesta del versículo 15. Esa no es la manera en la que ellos debían entender, o era la manera en la que ellos estaban entendiendo pues lo que era la gracia de Dios, sino que era de permanecer cada día obedeciendo su palabra, obedeciendo pues lo que el Señor estaba ahí obrando en ellos, y no obedeciendo pues a sus deseos pecaminosos, la vida que antes llevaban, ya no obedeciendo más el pecado que antes les dominaba a ellos. Ahora, hermanos, ellos al quedar libres de la ley, sí, pero ellos ahora pasarían a obedecer a Dios, pero ahora bajo la gracia de Cristo. Ellos ahora dejarían de ser esclavos, hermanos, del pecado por medio de Jesús, para ahora, por medio de la gracia, ser llamados o ser siervos de la justicia de Dios, hermanos. Es por eso que era muy importante pues que ellos entendieran que ya no debían permanecer viviendo como antes. Ahora, hermanos, es necesario entender la palabra que viene aquí como justicia, como la justicia de Dios. Y en estos pasajes, hermanos, de Romanos, esta palabra fue usada para hablarnos acerca de la salvación de Dios hacia nosotros. Acerca de, esta justicia de Dios, hermanos, representa la gracia de Dios dada a los hombres para que por medio de Cristo, por medio de la fe en Él, ahora, pues en este contexto los romanos gozaran del beneficio de la salvación. Y fíjense cómo, hermanos, también la palabra esclavo era una palabra muy conocida también entre el pueblo de Israel y en general, pues entre todas las personas, digamos, de clase pobre. Y pues mayormente en Roma, hermanos, donde fíjense, en Roma, por ejemplo, las personas eran puestas en exhibición, así como por ejemplo cuando nosotros vamos al mercado y nosotros vemos qué queremos escoger. Bueno, en Roma de igual manera las personas eran puestas ahí en exhibición, y ya llegaban las personas de dinero y compraban, no, pues yo quiero aquel esclavo, compraban jóvenes fuertes. Ellos sabían conforme a lo que necesitaban a quién se iban a llevar. Entonces ellos, hermanos, entendían perfectamente lo que era la palabra esclavitud. Ellos sabían que un esclavo no tenía voluntad propia, sino la de obedecer nada más a su amo o a aquella persona que pagaba por él. Esta persona ya pasaba a depender de otra y solo tenía una función, pues era la de obedecer. ¿Por qué? Porque había sido comprado y pues ahora era un esclavo. Ahora bien, hay otro tipo de esclavitud que también vemos en la palabra de Dios. ¿Cuál es esta, hermanos? Es que había amos que eran buenos, que eran buenas personas, vamos a llamarle así, con sus esclavos, que a la hora de un término estas personas decidían quedarse ahí, decidían quedarse ya a vivir un tiempo más, ya no se iban porque tenían buenos amos. Yo pienso que eran escasos. Pues bien, hermanos, esta es la forma en la cual los romanos debían someterse a su amo, pero ahora a Dios, de una manera voluntaria, pero esto como consecuencia tenía que ellos tenían que renunciar
a su antigua manera de vivir. Y fíjense cómo ya en los versículos anteriores, los que escuchamos la semana pasada, a ellos se les había dado la manera en la que ellos podrían vivir, y era muriendo al pecado, era dejando de ser esclavos del pecado. Y hoy en día, hermanos, pues seguimos mirando este tipo de controversias, como les decía ahorita, en la iglesia en general, donde pues cada vez se permiten muchas cosas. Por ejemplo, ayer el hermano Chuy en la clase de la declaración de fe nos hablaba acerca de lo que es el ecumenismo, de cómo van metiendo cosas a la iglesia, cómo van metiendo creencias a la iglesia que creen que lo están haciendo o que es la manera pues correcta. Y hoy, hermanos, es lo que se busca, que en las iglesias pues les permitan tener conductas pues que contradicen lo que es la palabra de Dios. Hoy hay dentro de la iglesia doctrinas así, hermanos, que enseñan que, por ejemplo, la gracia de Dios cubre multitud de pecados, y sí es así, eso lo sabemos, pero no es para seguirlos cometiendo. Y hay iglesias que sí enseñan que ¿cómo dicen la frase? Bueno, hay una frase de salvo una vez, salvo para siempre, y sí, creemos en eso, pero eso lo usan para tener libertad para hacer lo que ellos quieran, al cabo que ya son salvos. Esas doctrinas, hay muchas, hermanos, aquí en Mexicali hay muchas doctrinas así, y dicen al cabo que ya estamos bajo la gracia. Pero pues es en una forma incorrecta, hermanos. Por eso les digo, lo que el apóstol Pablo estaba pasando en aquellos tiempos es lo mismo que hoy se está mirando una vez más, hermanos. Hoy, por ejemplo, se está confundiendo lo que es la libertad con el libertinaje. Por eso les digo, cómo la misma sociedad de Roma, los mismos pecados que estaban cometiendo, la misma situación, hoy se está viviendo, hermanos, dentro, o se quiere vivir en algunas iglesias. Por ejemplo, hay personas que quieren vivir o quieren venir a Cristo, pero quieren venir sin dejar de hacer todo lo que hacen. Por ejemplo, cualquier tipo de pecado, hermano, cualquier tipo de pecado que vive una persona. Todos sabemos que todos somos pecadores, que todos hemos pecado delante de Dios, pero sabemos que al venir a Cristo debe de haber un cambio en nuestras vidas, y ya no debemos de venir así. Por ejemplo, un pecado, vamos a llamar una persona que tiene mucha ira, que es bien iracunda y se enoja hasta cuando se mira al espejo y todo, y viene a la iglesia y sí, le gusta la palabra, le gusta el mensaje y todo, pero cuando se va sigue siendo igual, voltea y se mira en un espejo y se enoja hasta con él mismo y cree que está en lo correcto, pero no es así, hermanos. Y hay iglesias que, como les digo, pues están enseñando que no importa lo que hagan con su cuerpo, y un sinfín de cosas que al fin y al cabo, fíjense, hace muchos años nosotros fuimos a ver, ya nos arrepentimos, hermanos, nosotros fuimos a ver un artista cristiano. Había comenzado bien, bueno, a lo que se escuchaba, no había tanto auge de las redes sociales, pero como al tiempo lo que nosotros escuchamos fue que el pastor le dijo que no importaba lo que hiciera, que siguiera dando sus conciertos en el mundo, que al cabo que Dios lo que miraba era la intención de su corazón. Pues ahorita la persona de igual manera pues volvió al mundo, siguió viviendo en la forma en la que antes era. Y así, hermanos, muchas veces podemos nosotros estar viviendo o creyendo que somos cristianos o siervos de la justicia de Dios, pero viviendo de una manera desenfrenada, aún siendo esclavos del pecado. Pero como les digo, como estos romanos, bueno, aquí vamos a ver qué fue lo que pasó, pero podemos estar viviendo como cristianos, podemos estar viviendo bajo la gracia de Dios, pero siendo esclavos del pecado, hermanos. Y fíjense cómo en el versículo 16, el apóstol Pablo les vuelve a hacer una pregunta de Romanos 6. Estamos viendo Romanos 6 del 15 en adelante, pero vamos a ver el 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, solamente tenían dos opciones, de la esclavitud para muerte o para la justicia de Dios. El vivir bajo la esclavitud del pecado los iba a llevar a una muerte espiritual, a una muerte eterna. Por lo tanto, hermanos, ellos, pues si decidían seguir viviendo como esclavos del pecado, ya habían escuchado el Evangelio, ya habían escuchado acerca de Cristo, pero ellos iban a tener pues una consecuencia, hermanos. Pero también ellos aquí, con lo que el apóstol Pablo les está planteando, ellos tenían una libre decisión basada en la muerte o en la justicia de Dios. Y el estilo de vida, hermanos, o la manera en la que ellos vivían, es lo que iba a definir a quién estaban sirviendo. Si ellos estaban siendo siervos del pecado, esclavos del pecado o siervos de la justicia de Dios.
Y fíjense cómo en el versículo que sigue, hermanos, vemos la decisión que ellos tomaron. Y aquí, hermanos, ahorita vamos a llegar ahí al versículo al 17, pero ahí, hermanos, nos damos cuenta de una realidad más. Todo esto, hermanos, lo podemos comparar claramente a lo que está pasando hoy. Fíjense, hermanos, cómo es nuestro estilo de vida, cómo nuestro cristianismo que estamos llevando nosotros va a definir también si nosotros estamos viviendo como esclavos del pecado o como siervos de justicia. Por ejemplo, la semana pasada, hermanos, ya se nos habló acerca de cómo vivir sin ser dominados por el pecado. Ahora, ¿qué hemos decidido hacer? La semana pasada, durante la predicación, pues como les decía ahorita, se dieron los 5 puntos y el quinto punto fue cómo ser libres de Él. Nosotros escuchamos el mensaje, hicimos una oración al final, el Señor, muchos pues le pedimos perdón al Señor, pero cuando nos fuimos de aquí, hermanos, ¿cómo vivimos? Le pedimos al Señor porque venimos tal vez con ira. Escuchamos el mensaje que debemos vivir muertos al pecado, pero si salimos y volvimos a tener ira, si volvimos a robar, si volvimos a transear, si volvimos a mentir, si volvemos a tener hábitos de vida o pecados en nuestra vida que son con los mismos que entramos, hermanos, entonces tomamos una mala decisión. ¿Cuál es, hermanos? ¿Qué es lo que está dominando nuestras vidas? Hemos venido a Cristo, hermanos, pero a veces haciendo las mismas cosas, así como lo hacían los romanos. Las mismas cosas que antes, por ejemplo, practicábamos, pecados que antes cometíamos. Hermanos, ¿estamos siendo obedientes a Dios, a su palabra, o estamos siendo desobedientes, hermanos? Así como dice que hay siervos, que hay esclavos del pecado y siervos, también o somos desobedientes o somos obedientes, hermanos. Nos estamos esforzando, hermanos, para no fallarle. Luchamos como una clase que también aquí tuvimos contra nosotros mismos, hermanos, para no ceder ante un mundo que cada vez está más agresivo con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nosotros mismos. Esta semana nos decía, me decía mi hijo, el pequeño Ezequiel, que en su escuela pues estaban hablando de todo lo que era la igualdad y todo eso de género. Ya saben ahorita que le están llamando todo eso, ¿no? Y preguntaron que quién no estaba de acuerdo con todo eso. Y el Señor sabe y conoce mi corazón que no lo digo por Ezequiel. Pero Ezequiel y un niño más de todo el salón levantaron la mano diciendo que ellos no estaban de acuerdo. Y la maestra los cuestionó, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo está atacando a nuestros hijos. El mundo está atacando a nuestros jóvenes. Por eso la importancia ahorita, como lo mencionaba mi esposa, de estar orando por ellos. De que el Señor guarde a nuestros jóvenes. Porque pues ellos, pues de por sí están en una edad difícil, ¿verdad? Y todavía el mundo queriéndose meter en sus mentes, en sus corazones, queriéndoles enseñar que todo esto es normal. Pues no, hermanos, estamos viviendo en un mundo agresivo, estamos luchando contra un enemigo, hermanos, que busca destruirnos. Y como les decía ahorita, pues contra nuestros propios deseos también, que a veces pueden ser egoístas. ¿Por qué? Porque buscan satisfacer lo que queremos, lo que traemos en mente, nuestros pecados. Y también, hermanos, fíjense cómo la semana pasada se nos habló acerca de que debemos de confrontar el pecado, sí, pero también debemos dar la solución, hermanos. Así que por medio de la palabra de Dios, pues que el Señor nos esté hablando a cada uno. Fíjense lo que el apóstol Pablo dijo también, o bueno, más bien, cómo para entender que al venir a Cristo debemos tener vidas diferentes. Efesios 4:28, por favor, acompáñenme ahí. Cómo cuando pasamos de esclavos del pecado a siervos de la justicia, fíjense lo que dice en Efesios 4:28. Para mencionar un ejemplo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, esto pues lo podemos entender así. El que venía siendo esclavo del pecado y hacía lo malo, deje de hacerlo, porque hoy es un siervo de justicia y debe practicarlo. Por eso el apóstol Pablo aquí le decía, si alguien robaba, ya deje de hacerlo. Ahora usted tiene una nueva vida en Cristo, ahora usted pues practica la justicia de Dios, ahora ganes el dinero con su trabajo. Pero fíjense cómo ahí, pues la palabra de Dios sabemos que es perfecta. Pero fíjense cómo debemos de trabajar, pero para ser de bendición para los demás, no nada más, por ejemplo, para estarnos llenando nosotros. Qué bueno que el Señor nos bendiga en nuestros empleos, ¿verdad? Pero también para ser de bendición a aquellos hermanos, a aquella familia que esté en necesidad, o simplemente en donde usted ande afuera. Y fíjense cómo, hermanos, ahí el apóstol Pablo enumera una serie de pecados y nos habla de poner un freno a toda conducta pecaminosa.
o mejor dicho, a todo aquel que venía haciendo lo malo, pues debía dejar de hacerlo, hermanos. Por ejemplo, en nuestros trabajos, conformarnos con lo que ganamos y pues ser honrados, bueno, honrados cualquiera puede ser, pues ser íntegros más bien, pero conforme a la manera del que el Señor nos manda. Como cristianos nosotros pues no debemos de andar en truanerías ni nada de cosas así. Por ejemplo, pues si antes tomaba, ya no hacerlo. Fíjense, esta semana, hermano, estaba mirando así rápidamente, estaba mirando unos videos de policías. Me gusta ver videos de policías y reales. Y un policía paró a una persona que iba manejando, pues así, iba saliéndose de la carretera. Y cuando lo para, le pregunta el policía a la persona, ¿tomaste? Y le dice, no, no tomaste, no. ¿Pero por qué vienes manejando así? Te estoy mirando. Y le dice, no, yo no tomé. ¿Y por qué te echaste un dulce cuando te paré? Es que traía seca la boca. Y estaba poniendo pretexto y pretexto. Y le dijo, tú sí tomaste. Y le dijo, soy cristiano. ¿Cómo crees que voy a tomar? Soy cristiano, de hecho voy a la iglesia que está aquí cerca. Y el oficial, ¿eres cristiano? Sí. Pues total que el oficial lo confronta hasta que el hombre acepta que sí, que venía de tomarse unas cervezas. Y fíjense cómo el policía, hermanos, yo creo que Dios le usó, porque el policía lo confrontó a la persona y le dijo, ¿cómo tú te pones a usar la palabra de Dios para escudar lo que vienes haciendo, tu conducta? Tú ahora, aparte de usar la palabra de Dios para escudarte, ahora estás mintiendo, le dijo. Estás haciendo dos cosas que se supone que ustedes no deben de hacer. ¿Se imaginan, hermanos? Y yo cuando estaba mirando ese video dije, híjole, pues es que así es, pues así puede ser, hermanos. Así es como nosotros podemos llegar a pensar que somos siervos de la justicia, que somos cristianos, que estamos sirviendo a Dios, que estamos predicando, que estamos tocando, que estamos en algún ministerio, pero que realmente podemos estar siendo esclavos de algún pecado o de algunos pecados, hermanos. Por ejemplo, si alguien pues adulteraba, pues ya no lo debe de hacer más. Si antes decía malas palabras, hermanos, ya no debe de haber malas palabras en nosotros. Hoy es común también escuchar cristianos que siguen hablando groserías, que siguen teniendo vocabularios en doble sentido, que se siguen burlando del compañero de trabajo que sigue hablando de doble sentido. Es lo mismo, hermanos. Tal vez nosotros no estamos hablando el doble sentido, tal vez nosotros no estamos hablando con groserías, pero cuando nosotros estamos al lado de los que cuentan chistes, cuando nosotros nos hacemos partícipes de todo eso, hermanos, estamos practicando lo mismo, estamos haciendo lo mismo, aunque nos critiquen, hermanos, aunque nos digan santurrones, como dice el pastor, que padre, que no sé qué, nosotros no tenemos que participar. Yo a veces le digo a mis hijos, si no vas a ser de bendición en la bolita, por así decirlo, vamos a llamar, es que no le podemos decir amistades, bueno, en un lugar en el que estemos, si no vamos a ser de bendición y al contrario, vamos a ser perjudicados nosotros, ¿para qué estar ahí? Mejor hay que retirarnos. Hoy, por ejemplo, pues también, bueno, hablando en cuanto a este tema, cristianos que tal vez estén escuchando, y ayer también lo hablaba, cristianos que tal vez estén escuchando comediantes, todo eso entra en lo que son las malas en las malas pues prácticas, en las malas costumbres, en cómo a veces podemos estarnos llenando de cosas así, cómo a veces nuestro corazón puede haber, ustedes saben lo que el mundo habla puro doble sentido, habla pura grosería, y cómo nosotros pues podemos caer en eso. Por ejemplo, también escuchar la música del mundo. Si usted está batallando con escuchar música del mundo, si usted está batallando o si estamos batallando con esto, pues no hay que prender el radio. Es más, hermano, de veras, sáquele el radio. Si de plano usted le domina eso, sáquele el radio al carro. Son cosas así, hermanos, que nosotros ya no debemos, son cosas que podemos decir, son cosas simples. Una vez platicaba con una persona, no sé si una vez lo dije aquí, y cuando apenas estaba el auge de los USB, y me enseñó 2 USB, y le dije, ¿por qué traes 2? Y me dijo, es que este es cristiano y este es del mundo. Y le dije, ¿pero por qué lo traes así? Es que ¿cómo crees que voy a mezclar la música cristiana con la música del mundo? Entonces, cuando quiero escuchar música del mundo, pongo este. Cuando quiero escuchar alabanzas, pongo este. Bueno, dije, pues cuánta sabiduría, ¿no, hermanos? Pero de veras, es una manera en la que nosotros podemos caer o podemos llegar a pensar que sí, está bien, soy cristiano, pero puedo hacer esto. Por ejemplo, podemos venir el domingo a la iglesia, el sábado, el viernes, a los ministerios, a los diferentes que hay, pero otro día no venir a la iglesia porque nos vamos a una fiesta donde hay música, donde hay cigarros, donde hay cervezas, donde hay bailes, donde hay drogas y muchas cosas. Al cabo que pues nosotros somos cristianos, y no por decir por cumplir, sino porque nos nace, porque queremos estar ahí, y hasta dejamos de venir a la iglesia por estar en lugares que no debemos, hermanos. Hay un sinfín de pecados que podríamos mencionar, pues como
como ejemplos, hermanos. Pero fíjense cómo no ser esclavos de todos estos pecados, o cómo no ser esclavos de la antigua manera que teníamos, pues va a comenzar en nosotros, hermanos, claro, en el poder del Espíritu Santo, mediante un arrepentimiento y mediante la gracia de Dios nada más. Pero hermanos, si nosotros seguimos practicando el pecado de manera habitual, si nosotros seguimos teniendo este tipo de conductas de manera diaria, como decían, bueno, como lo decía ahorita, siendo cristianos aquí, pero siendo mundanos saliendo de esta puerta, hermanos, pues esto no es normal, hermanos. Si seguimos siendo igual, pues entonces hay un problema en nosotros y estamos siendo sometidos a nuestra carne, hermanos. Muchas veces podemos estar cometiendo un pecado y podemos estar cayendo en el mismo pecado, nos arrepentimos, caemos en el mismo pecado y se hace como dicen, algo vicioso, un círculo vicioso, ¿no? Como le llaman, en el que nos arrepentimos y caemos en lo mismo, nos arrepentimos y caemos en lo mismo. Hermanos, muy probablemente sí queremos servir al Señor y todo, pero muy probablemente, hermanos, es porque estamos siendo esclavos de ese pecado y no hemos sido libres de eso, hermanos. ¿Cuál es la solución? La solución es que caigamos de rodillas delante del Señor, hermanos, que le pidamos al Señor que nos ayude que nos perdone primeramente y que nos ayude a salir delante de todo esto, hermanos, para no estar cayendo en lo mismo una y otra vez. El Señor, hermanos, nos perdona, el Señor nos ayuda. Pero pues nosotros también tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde, hermanos. Como les digo, eso puede ser una evidencia de que seguimos siendo esclavos del pecado y pues que seguimos sometidos a este cuerpo, hermanos. Recuerden que el cuerpo, que nuestra carne solo quiere estar pecando, solo quiere estarle pues dando a todo lo que contradice al Espíritu Santo, hermanos. Y es por eso la importancia de que ellos, hermanos, los receptores de la carta de los Romanos, entendieran estas dos posturas. Una, hermanos, que los iba a llevar a la muerte, y la otra que los iba a llevar a disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús. ¿Cómo? Siendo obedientes a Dios. Fíjense, hermanos, cómo hay quienes creen que servir a Dios en la etapa de la juventud, esto lo hemos escuchado mucho, yo lo escuché de joven, tal vez hasta yo lo dije, pero como mucho hoy en la juventud se cree que servir a Dios durante la juventud es un desperdicio para nuestra vida. ¿Cómo a veces se puede llegar a pensar que en nuestra juventud seguir a Dios, pues es perder el tiempo? Lo hemos escuchado, y cuántas veces también lo hemos escuchado cuando los hermanos, o algunos hermanos que pasan a dar su testimonio, que dicen, me arrepiento de no haber entregado mi vida a Cristo más joven. Es a la inversa, o es diferente, hermanos, el pensamiento ya cambia. Y pues esto, hermanos, puede llevar a vivir vidas vacías, vidas llenas de pecado, por ejemplo, en la juventud. Lo que es mejor, jóvenes, es que hoy se acerquen. Gracias a Dios que aquí hay un ministerio de jóvenes que están escuchando la palabra de Dios, y pues es lo mejor, jóvenes. El que estén aquí es en el mejor lugar que pueden estar, porque ¿en qué otro lugar pueden estar ahorita? Bueno, algunos van a decir viendo fútbol, viendo tenis, viendo voleibol, acostados, o no sé, trabajando, qué sé yo, un sinfín de respuestas, pero de veras, este es el mejor lugar en el que podemos estar. Acompáñame por favor en el versículo 17. ¿Cómo fue que reaccionaron estas personas a los cuestionamientos que el apóstol Pablo les estaba dando, hermanos? Y pues que por medio de la palabra de Dios, la reacción que ellos tuvieron sea la misma reacción que tengamos nosotros. Y aquí es el punto número 2. El resultado de escuchar el mensaje, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjense cómo, hermanos, cuando ellos escucharon el mensaje de salvación, pues ellos estaban entregados de una manera total y desenfrenada a todos los pecados. La vida de los romanos, hermanos, era una fábrica de pecado constante, continuo, sin parar, hermanos. Ellos no conocían del Señor, ellos no conocían del sacrificio de Cristo, pero una vez que ellos escucharon este mensaje de amor, de fe, de esperanza, de perdón, pero que también, hermanos, este mensaje era un mensaje de obediencia, era un mensaje, de renuncia. ¿De renuncia de qué? Hacia ellos mismos. Era un mensaje que demandaba también santidad. Sí, era amor, era fe, era esperanza, pero también era obediencia, era santidad, era santificación, era arrepentimiento, hermanos. Ellos ya no debían mezclarse más con las prácticas del mundo, con todo lo que antes venían practicando ya no debía de ser así. Y fíjense cómo, hermanos, recordando el contexto de la ciudad de Roma, pues esta ciudad vivía totalmente entregada a pecados. Hay otra versión, no me acuerdo si es la Nueva Traducción Viviente, pero ahí sí lo dice. Roma vivía entregada totalmente a pecados de idolatría y de sexualidad, pero de una manera desenfrenada.
Todo lo que ahí pasaba, hermanos, pues era detestable delante de Dios, pero aún así, la gracia, la misericordia de Dios, hermanos, su amor, fue derramada sobre aquella ciudad, sobre estas personas que estaban recibiendo el evangelio. Y fíjense cómo por medio de su palabra pues llegó una luz de esperanza a ellos, cómo su gracia y su misericordia llegó, y de la misma manera llegó a nosotros, hermanos. El día que nosotros escuchamos cómo estábamos, hermanos, nosotros podemos tal vez recordar o tal vez no podemos recordar, pero cómo estaba nuestra vida, cómo estábamos nosotros cuando alguien llegó y nos habló de la palabra de Dios, o tal vez el día que escuchamos por primera vez fue un día que vinimos a una iglesia, que alguien nos invitó. Nosotros sabemos cada quien cómo estábamos, hermanos, pero lo que sí es que estábamos entregados a vidas desenfrenadas. Éramos esclavos del pecado, pero cuando vinimos al Señor, el Señor nos salvó, el Señor nos perdonó, el Señor nos lavó de nuestros pecados. ¿Pero para qué? Para no seguir siendo esclavos del mismo pecado que el Señor nos había perdonado, para ahora tener una libertad en Cristo. Ahora bien, hermanos, los receptores de la carta habían salido pues ya de todo esto. Y fíjense cómo el fin de este capítulo era ese, que ellos entendieran, hermanos, que ya no podían ser partícipes de todos los pecados y que ahora ellos debían mantenerse alejados. ¿Por qué? Porque ahora ellos habían creído en Cristo. Ahora por medio de la gracia de Dios ellos se podían mantener. Y vemos aquí una frase muy importante, hermanos, en el 17, que es: obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Esta palabra, hermanos, de obedecer significa, fíjense lo que habla aquí de la obediencia, significa que dieron oído, es decir, que prestaron atención. En esta manera fueron obedientes. Ellos dieron oído, prestaron atención. Ellos no fueron indiferentes, hermanos. Por ejemplo, si nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios, sí, pues es como dijo el pastor Chuy una vez de un hombre que le dijo, estuvieron muy buenos tus tips. Se fue igual esta persona, hermanos, le dijo tips a la palabra de Dios. Ahí nos habla de una indiferencia. Pero fíjense cómo, hermanos, estas personas se sometieron de todo su corazón al escuchar la palabra de Dios, al escuchar cuando habla de doctrina, habla acerca de la enseñanza de Jesucristo. Y fíjense cómo ellos se entregaron a estas palabras creyendo en el evangelio. Pero aquí, hermanos, también debemos recordar que ellos, pues como el mismo apóstol Pablo les estaba diciendo, ellos estaban recibiendo doctrina, es decir, ellos estaban siendo enseñados. El apóstol Pablo, hermanos, les estaba escribiendo esto para enfocarlos sobre cómo era que ellos debían de vivir para Cristo. Y fíjense cómo nosotros, hermanos, de igual manera cuando venimos a Cristo, pues como les decía ahorita, pues éramos esclavos del pecado. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, ¿verdad? Estaban entregados, nuestros pensamientos, solamente a hacer el mal. Tal vez nosotros podemos decir, o como se escucha bien en el mundo, es que no es una persona buena. Pero cuando no somos justificados delante de Dios, cuando no nos hemos arrepentido delante de Dios, así seamos las personas más, como lo queramos poner, somos malos delante de Dios, somos pecadores delante de Dios. ¿Y esto por qué? Porque no había un conocimiento de la palabra de Dios. Aunque teníamos nuestra conciencia, fue lo que el Señor dejó después del pecado. Pero nosotros no había un temor a Dios sincero, no había un temor genuino a Dios de ofenderle por pecar, por el tipo de vida que tal vez nosotros llevábamos. Pero fue una vez hasta que escuchamos que éramos pecadores todos delante de Dios, que había una forma, únicamente una manera en la que nosotros podíamos ser perdonados mediante Cristo. Ahora por la misericordia de Dios escuchamos también nosotros las sanas palabras del evangelio de Cristo. De la misma manera ellos escucharon esto, hermanos, pero vemos cómo ellos no se quedaron ahí. Según el versículo 17, ellos atesoraron en su corazón, ellos fueron obedientes. Y de la misma manera, hermanos, no es suficiente con escuchar. Eso es lo principal. Sabemos que la fe viene por el oír, sí, pero después de eso, hermanos, viene la obediencia, el obedecer la sana enseñanza de Jesucristo, las sanas palabras de nuestro Señor. Es por eso, hermanos, que necesitamos pues enamorarnos de la palabra de Dios y de corazón, hermanos, de tener una voluntad sincera por obedecer su palabra. Por ejemplo, el venir a la iglesia a escuchar sus mensajes, el llevarnos lo que escuchamos, meditarlo entre semana, como nos ha dicho, o como se nos ha dicho aquí, el estar en la casa, o si anda de viaje, donde usted ande, volver a escuchar las enseñanzas, volver a repasar una vez más y aplicar, hermanos, sobre todo aplicar lo que estamos escuchando.
Por ejemplo, la semana pasada, como decía, se nos habló acerca de cómo ser dominados, cómo dejar de ser dominados por el pecado. Si nosotros atesoramos esta palabra, hermanos, si esta palabra nosotros salimos, ay Señor, pues ya he aprendido, pues entonces ahora nos va a llevar a una obediencia, hermanos, que fue lo que lo llevó a los romanos. Ese día, hermanos, por ejemplo, la semana pasada, tal vez llegamos a este lugar con algún pecado que veníamos cometiendo, pero al llegar y escuchar cómo podíamos ser libres de él, tal vez nosotros salimos o decidimos salir obedeciendo, tal vez decidimos no obedecer y seguir en lo mismo, hermanos. La palabra de Dios fue clara, el Señor nos habló. Así que eso es lo que define, hermanos, si nosotros seguimos siendo esclavos del pecado o ya somos siervos de justicia. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios pues la aplicamos. Nosotros decidimos, hermanos, si obedecemos la palabra o la desobedecemos. Si seguimos siendo dominados por el pecado o renunciamos a todo eso, hermanos, para pasar a ser siervos de justicia. El resultado, hermanos, de haber quedado expuestos a la palabra de Dios, a la gracia de Dios, es que vamos a pasar a ser de esclavos a siervos, hermanos. Al haber nosotros sido confrontados, cuando el Señor nos habla, simplemente cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Señor nos confronta muchas veces, hermanos. Y es nuestra reacción lo que va a definir cómo vamos a seguir viviendo, si como esclavos del pecado o como siervos. Y fíjense, el punto número 3 dice, ¿qué fue lo que produjo la obediencia al escuchar la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que produjo la obediencia al escuchar la palabra de Dios? Acompáñame por favor al versículo 18, Romanos 6. Aquí vamos a ver miren, dice, y libertados del pecado, fíjense, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, ellos eran esclavos del pecado y en su vida lo reflejaban día tras día. Era evidente, hermanos. Pero ahora que ellos habían sido, bueno, aquí vemos lo que produjo fue que ahora por medio de la palabra de Dios ellos fueron libres. Es como cuando una persona está en la cárcel, hermanos. Está encerrada pagando por algún crimen o por algún delito que cometió. Es esclavo de una consecuencia por algún crimen que hizo y tiene que pagar por ella o está pagando por ella. Tal vez hay personas que están así, no pueden salir porque no tienen los medios para pagar, no tienen los recursos y ahí se quedan, lo tienen que pagar pasando un tiempo en la cárcel porque la fianza tal vez sea muy alta. Pero a veces viene un familiar o viene un conocido y paga la fianza, paga la multa que él tenía que pagar, paga la deuda para que esta persona pueda salir. Y aparte esta persona va y le paga a la persona que le hizo el crimen, llámese choque, como usted lo quiera llamar. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Ya no es esclava porque alguien más pagó por él. Alguien más pagó por su culpa y ahora esta persona está libre. Fíjense cómo de esa manera, hermanos, es que ellos habían sido libertados de los pecados o de la vida del pecado que ellos estaban cometiendo. Ellos eran presos, eran esclavos, eran presos de sus propios deseos, de sus propios instintos que cada día pues los llevaban a desobedecer a Dios. Bueno, no lo tenían ni en cuenta, no lo tomaban ni en cuenta. Ellos solamente tenían en cuenta servirse a sí mismos, servir sus propios cuerpos, pero fue a través de Cristo, a través de su mensaje, que Él pagó su deuda, fue a través de su perdón, que ellos pudieron salir de esa vida de esclavitud y pasaron ahora a ser llamados siervos de justicia. Fíjense cómo el Señor Jesús dijo en Juan 8:34, hablando de este punto, Juan 8:34 dijo lo siguiente. Voy a leer. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, aquí el Señor dejó claro que todo aquel que hace o que comete el pecado de una manera así cotidiana, como un estilo de vida, es un esclavo del pecado, hermanos. No puede obedecer a nada más, sino a sí mismo, a sus deseos. Y de esta misma manera, hermanos, es que nosotros nosotros fuimos libertados por medio de su palabra, fuimos libertados del pecado, el Señor nos trajo pues esa libertad, no libertinaje, el Señor pagó por nosotros en la cruz, el Señor pagó nuestra deuda, éramos esclavos, hermanos, del pecado, estábamos atados a muchas cosas, como les decía ahorita, podemos mencionar un sinfín de pecados, pero estábamos atados a tantas cosas, hermanos. Cada día servíamos a las obras de la carne, cada día nos servíamos a nosotros mismos, pero fue hasta que escuchamos el mensaje, la palabra de Dios, que trajo libertad a nosotros.
¿Y qué fue lo que pasó aquí? Como consecuencia, dejamos ya de obedecer a todo aquello que nos mantenía alejados de Dios. Antes servíamos bien, hermanos, a nuestros deleites. Antes servíamos pues bien a lo que nosotros queríamos, a todo lo que se nos ocurría y lo hacíamos, por así decirlo, al pecado cuando éramos esclavos. Pero una vez que vinimos a su palabra, que tuvimos el entendimiento de su palabra, que tuvimos el entendimiento que estábamos mal delante de Dios, que necesitábamos reconciliarnos con Él, que necesitábamos su perdón, fue que pues venimos al Señor en arrepentimiento y el Señor pues nos ha ayudado hasta el día de hoy. Hermanos, al ser obedientes, al obedecer la palabra de Dios, pasamos de ser esclavos del pecado a siervos de justicia, hermanos. Ahora, ¿qué es esta frase? Fíjense cómo al venir a Cristo, nosotros, bueno, todo cristiano o todos lo debemos de hacer, dejamos nuestra voluntad para ahora someterla a la voluntad revelada de Dios a nuestras vidas por medio de su palabra. Es decir, al escuchar su palabra, hermanos, entendemos que nosotros veníamos haciendo las cosas mal, que en nuestra vida pues tal vez no había nada bueno, pero ahora nos sometemos o hemos decidido someternos en obediencia a Dios y le servimos ahora conforme a su voluntad. Ya no vivimos, hermanos, conforme a nuestros razonamientos, ya no vivimos conforme a nuestros deseos pecaminosos, ya la carne o las obras de la carne ya no nos dominan. ¿Por qué? Porque ahora conforme a la gracia de Dios que nos ayuda pues para hacer su voluntad. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Acompáñenme ahí, por favor, Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice que el apóstol Pablo: ya no vivo yo, es decir, ya he muerto a mí mismo. Todo lo que yo venía haciendo, todos aquellos pecados ya han quedado atrás, ya el Señor me ha perdonado, ya estoy crucificado con Él, ya estoy muerto al pecado. Todo aquello que me mantenía alejado de Dios ya pasó. Ya no soy esclavo de mí mismo, ya no soy esclavo del pecado, sino que ahora someto mi voluntad a Cristo, el cual pagó un alto precio por nosotros, hermanos. Él murió para que nosotros, pues, fuéramos libres del pecado, fuéramos libres de la esclavitud y pudiéramos ser siervos de la justicia de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo era la vida de estos romanos antes de venir a Cristo. Fíjense, siguiendo con el punto número 3, ¿qué fue lo que produjo en ellos escuchar la palabra de Dios? Otra palabra ahí que menciona es santificación. El apóstol Pablo dice, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto fue en el versículo 19. Fíjense cómo el apóstol Pablo continúa hablando del mismo tema, pero ahora les hace una aclaración. Ahora, hermanos, por la limitante del conocimiento que ellos pues tenían, sabemos que el apóstol Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Ellos no entendían este concepto, hermanos, por eso el apóstol Pablo les explicó de la manera que veníamos escuchando ahorita, de cómo ellos se habían entregado de una manera total a sus pecados. Ellos tenían una vida de pecados sexuales, y esto los llevaba a obedecer sus instintos, su carne, haciéndose así esclavos de esta misma, hermanos. Pero a consecuencia de creer en el Señor, ellos debían dar testimonio de una nueva vida en Cristo. Ya había sido mucho tiempo el que ellos habían desperdiciado entregándolo al pecado. Ahora era necesario que presentaran sus cuerpos a Cristo, que presentaran sus cuerpos al Señor, que dejaran de ser esclavos para ser siervos de justicia, que ahora practicaran la verdad, que ahora practicaran pues lo que estaban aprendiendo de parte de Dios por medio del apóstol Pablo, que honraran a Dios, hermanos, que fueran obedientes, como lo dijo el apóstol Pablo también en Romanos 12:1, más adelante se va a mirar. Ahí les dijo que debían de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, hermanos, santo y agradable a Dios. Esa es la manera en la que ellos ahora debían de presentarse con el Señor, ya no como esclavos. Y fíjense, hermanos, el versículo 19 también vemos dos palabras que este texto menciona, en Romanos 6:19. Dice inmundicia e iniquidad. Estas dos palabras, hermanos, nos habla de que estábamos sucios moralmente, pero también nos habla de que estábamos llenos de maldad, que todo lo que hacíamos delante de Dios era malo. Pero gracias a Él, hermanos, que al venir a Cristo, pues trajo libertad, trajo esclavitud del pecado, y ya no se enseñorea de nosotros, como lo dice el versículo 14. Y aquí, hermanos, como esclavos del pecado, pues éramos esclavos de la inmundicia y de la iniquidad.
pero ahora como siervos de la justicia de Dios pasamos ahora a la santificación. Y fíjense cómo esta palabra, hermanos, significa que debemos estar apartados para Dios, pero también nos habla de una conducta apropiada, ahora viviendo bajo la gracia de Dios. Y este es un proceso, hermanos, de santificación, el que todo cristiano vamos a entrar. Y es un proceso en el que vamos a estar hasta que el Señor venga por nosotros, que empieza cuando nos arrepentimos delante de Él, o hasta cuando el día que muramos. Todo ese tiempo va a durar el tiempo de santificación, hermanos. Y aquí fíjense cómo tiene que haber pues un cambio en nosotros, en nuestra vida, cómo ya no debemos de ser esclavos del pecado. Esta palabra, hermanos, también habla acerca de quedarse inmune. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no llegamos a jugar con alguien así a las miradas, ¿no? Que el que pierda los ojos, ¿cómo decían? Que el que parpadee pierde, algo así. Nos quedábamos así parados, así nos hicieran tal vez alguna así, nosotros nos quedábamos sin reaccionar, nos quedábamos sin movernos. Es en esta forma, hermanos, en la que nosotros ahora tenemos que reaccionar al pecado. Claro, sabemos que estamos en un cuerpo de pecado, que estamos luchando con eso, pero ese es el mandato que nosotros, es lo que nos enseña en esta palabra de cómo debemos ser ante el pecado, hermanos, cómo es que debemos estar atravesando este proceso de santificación. Ya no debemos servir más al pecado, sino solamente a Cristo, hermanos, pues debemos vivir vidas apartadas para Dios. Y esta santificación, hermanos, también viene producida después de haber escuchado la palabra. Una persona del mundo no puede vivir sin santificación si no ha escuchado el mensaje de Cristo. Por ejemplo, cada vez que venimos a este lugar, hermanos, y escuchamos el mensaje y lo atesoramos en nuestro corazón, nos vamos a nuestra casa, ponemos la palabra en práctica. Si aquí nos dijeron, por ejemplo, no hay que mentir, pues no vamos a mentir. Si nos dijeron, no roben, no vamos a robar. Hermanos, es lo mismo. El Señor nos está diciendo, ya no debemos de ser esclavos del pecado. Cuando nos vamos de aquí, lo debemos de poner en práctica. Ese es el proceso de santificación, hermanos. Lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, lo que nosotros estamos leyendo en su palabra, es vivirlo. Esto es un proceso de santificación, hermanos, el vivir apartados para Dios. Al venir a Cristo, ahora nosotros tenemos una nueva identidad. Al creer en el Señor, al obedecer la fe, ahora quedamos libres del pecado, hermanos, que nos venía antes dominando. Y fíjense cómo el versículo 20, acompáñenme ahí, por favor. El versículo 20 dice, bueno, otro punto que produce el escuchar el mensaje es que nos hace siervos de justicia. El versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando servíamos a nuestra carne, hermanos, nos esmerábamos en ofender a Dios. Bueno, no lo teníamos en cuenta, en nuestra ignorancia tal vez, pero cometíamos muchos pecados de una manera desenfrenada. ¿Por qué? Pues porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nosotros mismos. No podíamos obedecer a Dios, no le conocíamos, no conocíamos su palabra. Y fíjense cómo aquí el apóstol Pablo dice, con esa misma disposición en la que antes obedecían al pecado, ahora úsenla para lo bueno, para agradar a Dios. Basta ya de agradar la carne. Y así nosotros, hermanos, por ejemplo, si hacíamos antes muchas cosas malas, por ejemplo, planeábamos cómo hacer el mal, tal vez nos acostábamos pensando en cómo íbamos a transear al día siguiente, tal vez nos acostábamos pensando en la maldad que íbamos a hacer al otro día, en a quién íbamos a afectar, en qué mentira íbamos a hacer, o si ya estábamos planeando llegar tarde al trabajo, qué mentira íbamos a echar o qué pretexto íbamos a poner. Un sinfín de cosas, hermanos, en las que nos esforzábamos y nos esmerábamos para que nos salieran bien, que nos saliera bien lo malo, por así decirlo, ¿verdad? Pues ahora, hermanos, esa es en la misma manera en la que ahora nosotros debemos de esforzarnos por servir a Dios, por obedecer a Dios. En esas mismas fuerzas, hermanos, debemos de renunciar al pecado y hacer lo bueno, pues con la misma intensidad. Fíjense cómo el apóstol Pablo aquí les estaba diciendo que así como antes servían al pecado, pues ahora se entregaran a Dios. Como dice el versículo, éramos libres. Como dice el versículo, éramos libres de la justicia porque éramos esclavos del pecado. Antes, por ejemplo, hermanos, nos desvelábamos había una fiesta y nos desvelábamos para ir a la fiesta, y a las 2, 3, 4, 5 de la mañana o hasta amanecidas, ahí íbamos. Ahora, hermanos, muchas veces nos cuesta el trabajo orar, nos cuesta trabajo pasar un tiempo en la noche, el podernos desvelar porque estamos cansados. Antes, hermanos, éramos los primeros tal vez en que se iba a hacer alguna cooperación para una fiesta y luego poníamos, ¿verdad? Ya todos saben para qué, pero a la hora de hacer alguna actividad en la iglesia, ahí nos cuesta, hermanos. Ahí no somos como en el mundo, ¿verdad? Por así decirlo. Muchas veces nos cuesta, hermanos, servir a Dios. A veces estamos luchando con nosotros mismos, hermanos.
Y aquí es una pregunta, ¿por qué ahora nos cuesta, hermanos? ¿Por qué ahora nos cuesta presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio? ¿Por qué ahora nos cuesta dar tiempo al Señor? ¿Por qué ahora nos cuesta, hermanos, someternos a Él? Tal vez sea, hermanos, porque aún seguimos siendo esclavos de algunos pecados o del pecado. Tal vez sea porque no hemos querido rendirnos realmente de corazón al Señor. Nos gusta la palabra, nos gusta la alabanza, nos gusta venir a la iglesia, pero no nos gusta o no queremos rendirnos, hermanos. No queremos dejar de hacer algunas cosas de las cuales aún seguimos siendo esclavos. Hermanos, el deseo de seguir pecando va a estar ahí. El deseo de hacer lo malo va a seguir ahí, hermanos, pero va a ser lo que nosotros hagamos, el cómo reaccionemos. Claro, sabemos, como siempre, dándole la gloria a Dios, que Él es el que nos ayuda, pero también va a ser cuestión de la obediencia que nosotros tengamos, el cómo vamos a afrontar el día a día, hermanos, cómo vamos a estar contra nosotros mismos, si vamos a ser obedientes, si solamente vamos a ser oidores, si solamente vamos a venir, escuchar un buen mensaje o entonar unas buenas alabanzas, seguirnos y seguir siendo iguales, hermanos. Pero hay una buena noticia, que en Cristo hay esperanza, de que aún podemos venir a Él, hermanos, y caer de rodillas y entregar cualquier pecado que aún, tal vez hay algún pecado que a usted, que a mí nos tiene esclavizados, tal vez hay algún pecado que no hemos dejado de cometer, tal vez hay algún pecado que le pedimos perdón al Señor el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, pero por el mismo pecado, o tal vez el lunes y luego otra vez nos mantuvimos 2, 3 días y el jueves otra vez. Hermanos, cualquiera que sea el caso, hermanos, aún hay una esperanza, hermanos, de ser libres en Cristo. Y una vez que lo hagamos, hermanos, debemos servirlo a Él. Debemos ser cristianos, debemos obedecer a Dios, no a medias, hermanos. Dios no demanda una obediencia a medias, Dios demanda una obediencia total. Para poder ser esos siervos, hermanos, de la justicia de Dios, debemos de practicar la obediencia a Dios y abandonar todos estos pecados que podemos estar teniendo. Fíjense, hermanos, cómo el primer requisito para seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos. Y esta palabra, hermanos, la palabra de negarnos a nosotros mismos es descuidar nuestros intereses personales. Si antes nos interesaba, hermanos, cometer pecados, si antes estábamos interesados en solamente hacer lo malo, ya no debe de ser así, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando descuidamos algo? Por ejemplo, si nosotros dejamos de limpiar aquí, se va a ensuciar todo, se va a poner muy feo. ¿Cómo se dice? Pues pues que se me olvidó limpiar o como sea. Eso va a quedar muy sucio, hermanos. Así que de esa misma manera es que nosotros debemos de tratar con el pecado. Para dejar de ser esclavos de él, hermanos, debemos dejar de poner interés en aquello que nos mantenía alejados de Dios, para así ahora poder vivir vidas que busquen agradarle a Él. Otra cosa que produce escuchar el mensaje, versículo 21, hermanos. Lo otro que produce escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, versículo 21 dice: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hermanos, una vergüenza por la vieja vida. Como lo mencioné al principio, hermanos, ellos venían de muchos pecados sexuales, de costumbres de idolatrías, de borracheras, de orgías, en fin, de una vida totalmente depravada delante de Dios. Pues ellos vivían bajo sus propias normas, bajo sus propias conductas, o más bien dicho, bajo lo que Roma permitía, pues Roma permitía todo. Vivían totalmente en libertinaje, y esto como consecuencia, hermanos, trajo que al escuchar la palabra de Dios que el apóstol les estaba trayendo, fíjense cómo aquí una vez más les cuestiona una pregunta más: ¿qué provecho habían sacado de su antigua manera de vivir? Ninguna, solamente vergüenza por todo aquello que habían hecho. Estas palabras, hermanos, cuando dice de avergonzáis, nos habla de una vergüenza, pero fíjense cómo, según el diccionario Vine, habla de una vergüenza, pero de una manera intensa, hermanos, en un sentimiento así intenso, de una vergüenza así que, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? ¿Por qué? Pues porque eran una vida, pues, que estaban sumergida en el pecado, pero gracias al Señor, hermanos, que por su misericordia, pues, a través de su palabra de escuchar, obtuvimos su perdón. Y ahora, pues, pasamos de nuestras malas conductas o malos pecados. Perdón, hermanos, aquí me perdí. ¿Cómo esta palabra, lo que es de manera intensa, cómo esto nos puede llevar a avergonzarnos por lo que antes hacíamos, por todo lo que hicimos? Fíjense, una vez, hermanos, creo que una vez, no sé si al pastor Julio le platiqué, yo trabajé hace años en alguna empresa,
Y pues no salí en muy buenos términos de ahí. No estoy testificando, es un ejemplo nada más. Al año, o no sé al qué año, bueno, no salí en muy buenos términos, pero sí salí en buenos términos al final. Bueno, total que al año, algo así, volví a esta empresa ahora a darle un servicio. Entonces cuando yo llegué, ya estaba en la iglesia. Ya le había pedido perdón al Señor. Entonces cuando yo llego de nuevo a esta empresa, hermanos, había mucha gente, era la hora que estaban los jefes, era la hora que había muchos compañeros, pues que todos ahí nos conocíamos. Y cuando llegué me empezaron a dar mucha carrilla, hermanos, pero carrilla en una forma, no groseros, pero me estaban dando carrilla, pues, por todo lo que había pasado. Hermanos, cuando yo pasé aquello, yo no me reí, de veras, hermanos, se los digo, sentí un nudo en la garganta, sentí una vergüenza por lo que estaba pasando ahí, por la carrilla, pues, ellos en una intención de nada más de lo que estaban diciendo, pero a mí me dio mucha vergüenza, hermanos. Yo creo que sentí ese tipo de vergüenza que habla la palabra de una manera intensa. Ya después híjole, decía, yo ya no quiero ir, porque luego me van a echar carrilla, y pues todo quedó así. Hermanos, esta misma vergüenza fue la que tuvo Adán. Una vez que él pecó, hermanos, ¿se acuerdan que él se escondió? Él tuvo miedo, ¿por qué? Porque estaba desnudo, hermanos. ¿Cómo el pecado, cómo vivir siendo esclavos del pecado, pues nos puede llevar, cuando venimos a Cristo, podemos llevar sentimientos así de vergüenza, hermanos? Cuando entendemos que hemos pecado y venimos en arrepentimiento delante de Dios, cuando su perdón, su gracia, su misericordia, su compasión, pues nos arropa, hermanos, cuando venimos a Él, cuando tenemos un agradecimiento sincero a Él por lo que Él hizo en cada uno de nosotros, hay una vergüenza, hermanos, pero ahora esta vergüenza no nos lleva a vivir con culpa, que es diferente, porque podemos tener una vergüenza así y podemos estarnos sintiendo culpables por todo lo que hicimos, pero no es así, hermanos, porque cuando venimos al Señor, Él ya nos perdonó. Él ya nos lavó. Claro, puede haber consecuencias en muchas formas, como lo que les decía ahorita, fue una consecuencia que yo viví, pero el Señor nos libra de nuestras culpas, hermanos. El Señor nos perdona, para que también no vaya a confundir que dice, ay, pues es que tengo que vivir todo el tiempo avergonzado. Bueno, nos da vergüenza lo que antes hacíamos, pero el Señor nos libra de nuestras culpas, hermanos. Él nos perdona, para que no confundamos que es normal vivir así. Esa clase de vergüenza, hermanos, es la que nosotros sentimos cuando venimos a Cristo, cuando Él nos perdona, cuando nos limpia, cuando venimos a Él. Cuando ese amor, hermanos, cuando somos cubiertos con su amor, sin duda, pues cada quien en su pasado o en su antigua manera de vivir, o cuando era esclavo del pecado, vivió cosas diferentes que tal vez hoy le sirven para recordar de dónde nos sacó el Señor, qué fue lo que el Señor nos perdonó. Sí nos avergüenza, pero eso nos ayuda para recordar que ya no debemos de volver a lo mismo. Hermanos, si seguimos persistiendo en llevar vidas de pecado, si seguimos rechazando el Evangelio de Cristo, no solamente de no creer en Él, no solamente de decir voy a seguir en desobediencia, o solamente decir estoy muy joven para entregar mi vida a Cristo, quiero vivir más. Si persistimos en vivir nuestra vida siendo esclavos del pecado, si no hemos querido arrepentirnos y seguimos llevando vidas donde somos cristianos sábado y domingo, pero saliendo de aquí seguimos haciendo lo mismo, hermanos, día tras día, día tras día. Hermanos, hay una sentencia de muerte, hermanos. Hay una sentencia que el Señor ha dictado. Fíjense cómo en Romanos 5:8 hay una sentencia de muerte, pero fíjense cómo Dios... Bueno, acompáñenme a Romanos 5:8. Antes de la sentencia de muerte que el Señor está... Fíjese lo que dice ahí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto ya lo vimos también, hermanos. Ese es el amor de Dios. Hay una sentencia de muerte absoluta sobre todo aquel que practique el pecado, sobre todo aquel que persista llevar vidas pecaminosas, sobre todo aquel que no se quiera arrepentir delante de Dios, sí. Pero también hay una esperanza, hermanos, hay una promesa de vida para todo aquel que se arrepienta de sus pecados, o para todos los que nos arrepintamos de nuestros pecados, para todo aquel que decida dejar de vivir como un esclavo de pecado y ahora quiera vivir como un siervo de la justicia de Dios. Ahora, hermanos, ya entendimos que la vieja vida produce vergüenza también, y que el no arrepentirnos de nuestros pecados nos lleva a la muerte. Ya vamos a nuestro último punto, hermanos. Romanos 6:22. Acompáñenme ahí, por favor, a leer Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, ahora en el tiempo actual, por ejemplo, así le está diciendo a los romanos, ustedes, romanos, ya fueron perdonados. Este perdón trajo como resultado que ustedes
ya fueran libres de toda culpa, que ustedes ya fueran libres del pecado que los tenía separados de Dios. Dejen ya de pensar en hacer lo malo. Pueden seguir viviendo como esclavos porque ahora son libres, pero ahora esclavos de Cristo, ya no esclavos del pecado. Bueno, aquí le llama siervos. Y ahora, hermanos, pues ellos pasarían a ser siervos de Dios. Ellos ahora tenían que estar sometidos a Dios, a su voluntad, ya no más a su carne, ya no más a sus pecados, ya no más a sus deseos, sino a la voluntad de Dios únicamente. Y esto, hermanos, los iba a llevar a tener otra clase de fruto que dice ahí. Ya no sería la vergüenza, como lo miramos en el versículo anterior. Ya no sería más la culpa, que a veces quiere venir, como les decía, a nuestras vidas. Ya no son pensamientos que a veces quieren venir a nuestras vidas a estarnos condenando, pero acuérdate que tú hiciste esto, tú hiciste el otro. No, hermanos, este fruto sería una santificación. Cuando pasamos de la esclavitud del pecado a ser siervos de la justicia de Dios, ahora el fruto es nuestra santificación, hermanos. ¿Y esto cómo es? Es a través de vivir vidas alejadas de los pecados del mundo que antes practicábamos. Ahora nosotros, hermanos, entramos en un proceso, como lo decía ahorita, en el que cada día nos vamos a ir apartando más y más del mundo, nos vamos a ir acercando más y más al Señor y vamos a buscar vivir vidas que agraden a Cristo. Y como fin, la vida eterna, hermanos. Y fíjense cómo esta misma palabra pues aplica para nosotros. Ya hemos visto el fruto de la antigua vida, como lo decía ahorita, que es la vergüenza, pero ahora vemos este fruto en nosotros, hermanos, que es la santificación. Fíjense cómo el mismo apóstol Pablo dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, nuestra vida ya no tiene que ver con la inmundicia, ya no tiene que ver con la iniquidad, ya no practicamos el pecado. Somos pecadores, sí, pero ya no estamos practicando el mismo pecado por gusto, ya no estamos haciendo lo mismo porque nos deleita hacerlo. No, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora pasamos a ser siervos de la justicia de Dios. Ahora nuestra vida debe estar sometida a la voluntad de Él y dejar de ser esclavos, hermanos. Último versículo, el 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahí está la sentencia, hermanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo lo hemos escuchado muchas campañas evangelísticas, ¿verdad? Y todo eso, y es una gran verdad la que dice ahí. Y fíjense cómo el apóstol Pablo, una vez más, por si les quedaba alguna duda a los romanos, por si aún alguien intentaba pues refutar estas palabras, por si aún alguien decía: oye, apóstol Pablo, pero bueno, fíjense cómo él dijo, cómo él concluyó, hermanos: si ustedes siguen persistiendo en pecar, si ustedes siguen permaneciendo como esclavos del pecado, el único fin que ustedes van a tener va a ser la muerte eterna. Esa va a ser la paga por haber decidido desobedecer a Dios. Esa va a ser la paga justa de Dios, porque ustedes decidieron seguir siendo esclavos del pecado. Porque ustedes, ahora yo les estoy hablando, por ejemplo, el apóstol Pablo está diciendo: yo ya les estoy hablando que vivir bajo la gracia de Dios no nos da la libertad para seguir viviendo bajo los deseos de nuestra carne, no. Ya no pueden seguir ustedes obedeciendo los deseos que antes los llevaban a estar rebelados en contra de Dios. No, hermanos, ahora ellos tenían que tener en cuenta la dádiva del Señor, el regalo, la gracia de Dios, que era una vida eterna, lejos de la condenación a la que estaban expuestos si persistían en seguir en la misma vida. Y en esta vida eterna, hermanos, solo iban a poder estar aquellos que se sometieran a Dios. Hermanos, la misma sentencia hoy sigue estando sobre nuestras vidas. Bueno, sobre todos aquellos que no se arrepientan, sobre todos aquellos que no vengan al Señor pues a pedirle perdón en arrepentimiento, sobre todos aquellos que sigan persistiendo en ser rebeldes, sobre todos aquellos que sigan persistiendo en cometer los mismos pecados día tras día. Es la misma sentencia que hay hacia nosotros, hermanos, hacia este tipo de conductas. Tal vez nosotros hemos querido dejar de practicar algún pecado, tal vez hemos querido en nuestras fuerzas nosotros alejarnos de él, pero no hemos podido, hermanos, o tal vez no hemos querido. Si esta es la razón por la que no hemos dejado algunos pecados, porque no hemos querido, porque nos sentimos a gusto haciéndolo, hermanos, va a haber un justo juicio de Dios, que ya lo hemos leído aquí. El Señor va a dictar la muerte eterna, hermanos. Las advertencias de Dios están. Hay muchos versículos, fíjense, por ejemplo, Romanos 1:32, Romanos 5:12, 8:6. Bueno, el 8:6 se va a ver más adelante, con el favor de Dios, que hablan, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, practicar el pecado nos hace ser esclavos de él, pero tiene una consecuencia, que es que nos mantiene separados de Dios.
El seguir viviendo, hermanos, nuestras vidas conforme a nuestros propios deseos nos va a llevar a una destrucción eterna, hermanos, si no nos arrepentimos delante de Dios. Pero fíjense, hermanos, cómo en la palabra de Dios hay una gran noticia. Dios derramó, hermanos, de su gracia por medio de Cristo Jesús en la cruz. Y aún esa gracia, hermanos, nos sigue alcanzando hoy a nosotros. Hay perdón aún para nuestros pecados, hermanos. Hoy podemos seguir siendo salvos. Hoy esa gracia inmerecida de Dios, hermanos, por medio de Cristo, nos sigue alcanzando a nosotros. Por si aún queda alguna duda, hermanos, o tal vez, para recalcar aquí, el pecado, hermanos, nos llevará a una muerte espiritual, alejados de la hermosa presencia de Dios de una manera eterna. Pero el obedecer a Dios, hermanos, el pasar de esclavos a ser siervos de la justicia, nos va a llevar a vivir, por medio de su gracia, por medio de su perdón, una vida eterna con Él, hermanos. Y fíjense cómo, como conclusión, hermanos, los romanos tenían algunas dudas acerca de la conducta que ahora ellos debían tener. Ellos ya habían creído, pero en su caminar, hermanos, algunos llegaron a la conclusión rápida de que ellos podían seguir a Dios, pero también podían seguir sus instintos, su vida de pecado, de una manera normal. Porque como ellos ahora ya estaban bajo la gracia de Dios, ellos ya habían sido perdonados de sus pecados, pues ellos podían seguir viviendo como ellos quisieran. Hermanos, el apóstol Pablo, bueno, sabemos que el Señor inspiró al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, tuvo que confrontarlos, hermanos, tuvo que sacarlos de ese error que ellos tenían. Es un error en el que ellos estaban, hermanos, y no era cualquier error, se trataba de una eternidad, se trataba de su alma, de la perdición o de la salvación de su alma, hermanos. Y si ellos persistían en estas conductas, pues ellos iban a tener un muy mal desenlace, hermanos. Pero ahora, bajo la gracia de Dios, ellos habían sido llamados a vivir en santidad. Ellos ya habían entendido también esto. Ellos ya iban a ellos habían entendido que tenían que dejar de obedecer, pues todos aquellos pecados, todos aquellos malos deseos que los estaban llevando a vivir alejados de Dios. Aplicando esto a nosotros, hermanos, ya por último, esclavos de pecado o siervos de la justicia de Dios. Hermanos, nuestra vida va a dar evidencia de qué estamos obedeciendo. Nuestros actos, hermanos, nuestros actos, no me refiero a una salvación por obras, pero sí cómo estamos viviendo delante de Dios, hermanos. ¿Qué conducta estamos teniendo en nuestro hogar? ¿Qué conducta estamos teniendo en nuestros trabajos? ¿Qué conductas estamos teniendo cuando nadie nos ve? Cuando nadie nos ve, lo digo entre comillas, ¿verdad? Sabemos que ahí está el Señor. Hermanos, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si nosotros seguimos siendo esclavos del pecado o ya hemos pasado a ser siervos de la justicia de Dios, hermanos. Cuando escuchamos el mensaje de Cristo, cuando venimos a Él en arrepentimiento por nuestros pecados, ese día lo hicimos de una manera genuina, de una manera sincera delante de Dios, sí. Pero ahí, hermanos, nosotros entramos en un proceso de santificación, es decir, de vivir apartados del mundo, apartados ahora para Dios. Hermanos, somos llamados a vivir de esa manera, a entrar en este proceso de santificación, a dejar ya de practicar aquellos pecados que tal vez hasta nos pueden estar produciendo cierta satisfacción. No debe de ser así, hermanos. Debemos ya dejar de practicar los pecados que estemos teniendo como hábitos. Debemos de cambiar, pues, el estilo de vida, hermanos, no por nosotros, sino por el testimonio que estamos dando de Cristo en donde estemos. Tal vez estemos practicando algún pecado o algunos pecados, hermanos. ¿Por qué? Porque probablemente podemos estar siendo aún esclavos del pecado, hermanos. Ahora, mientras estemos en este cuerpo vamos a cometer pecados, sí, como lo decíamos ahorita. Pero aquel que es esclavo del pecado, hermanos, fíjese cómo lo va a disfrutar. Va a esperar que sea otro día para volverlo a cometer. Cualquier pecado se le va a hacer largo el tiempo para volverlo a hacer. Pero aquel, hermanos, aquel que ha pasado de ser un esclavo a un siervo de la justicia, cuando cometa un pecado, cuando cometamos un pecado, hermanos, delante de Dios, vamos a caer de rodillas delante de Él. Vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a clamar por su misericordia. No nos vamos a quedar a gusto ahí, hermanos, no nos vamos a quedar conformes. ¿Por qué? Porque ahora somos siervos de justicia y no podemos estar en esa condición de pecado. Fíjense, hermanos, nosotros podemos decidir si nosotros queremos seguir viviendo como esclavos
del pecado o como siervos de Dios, hermanos. Ya la semana pasada, por ejemplo, se nos habló acerca de cómo dejar de ser dominados por el pecado. Hermanos, la evidencia de que hemos puesto en práctica el mensaje ahora de la semana pasada va a ser que hemos pasado de ser esclavos del pecado a siervos de la justicia de Dios. Hermanos, el Señor nos hace una advertencia. La paga por nuestros pecados será la muerte, pero nos ha hecho un favor, hermanos, a través de Cristo. Él aún, hermanos, sigue perdonando. El Señor aún, hermanos, quiere libertarnos de pecados ocultos, de pecados que no hemos confesado, de pecados que seguimos cometiendo, o tal vez de pecados que aún ni siquiera por primera vez hemos confesado. Cualquiera que sea la situación, hermanos, el Señor nos puede perdonar. Tal vez necesitemos arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados, como lo decía ahorita, por primera vez. Tal vez hoy nos hemos dado cuenta que seguimos viviendo bajo el pecado, que seguimos siendo esclavos del pecado. Tal vez nos hemos dado cuenta, hermanos, que no hemos tenido un verdadero arrepentimiento delante de Dios, o que hay algún pecado que no le hemos querido entregar. Tal vez nos hemos dado cuenta, hermanos, que hay algún pecado que durante muchos años hemos estado practicando y nos hemos acostumbrado tanto a él que ya lo vemos de manera normal. El Señor también nos puede perdonar, hermanos. O tal vez hay alguna condición también de terquedad. Se oye fuerte, pero ¿cómo es esto? Que podemos nosotros estar aferrados a estar cometiendo lo mismo. Ahora, hermanos, déjeme decirle que sea cual sea la situación, hermanos, el Señor nos puede perdonar. El Señor nos ha llamado, hermanos, a libertad en Cristo por medio de su gracia. El Señor nos ha llamado, hermanos, a ya no ser más esclavos del pecado, a ya no ser más esclavos de nosotros mismos, sino a ser siervos de justicia, hermanos. Y es nuestra vida lo que va a definir, es como les digo, vamos a entrar en un proceso de santificación en el cual pues vamos a definir cómo estamos viviendo delante de Dios, hermanos. Así que pues ya cada quien va a decidir si quiere seguir viviendo o queremos seguir viviendo como esclavos de pecado o como siervos de la justicia de Dios, hermanos. Y con esto concluyó el apóstol Pablo, pues el capítulo número 6. Así que, hermanos, yo les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración para entregar este tiempo al Señor. Si usted quiere permanecer sentado, si quiere poner de pie, como usted decida. Y ya para entregar este lugar al hermano que vaya a estar ahorita. Mi Dios, una vez más te damos gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por este mensaje que has traído a nosotros, Señor. Como nos hablabas también la semana pasada, sí tenemos que confrontar el pecado, sí, pero también tenemos que, pues por medio de tu palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer, Señor? Y esa ha sido la intención en esta mañana, mi Dios. Si hemos sido esclavos del pecado, si hemos venido practicando el pecado, Señor, o si hay pecados aún que no hemos confesado, Señor, sabemos que podemos venir a ti, Señor, que tenemos una esperanza por medio de ti, Señor Jesús, de perdón para nuestras vidas. Sabemos que aún nos puedes perdonar ahora, Señor, porque hemos fallado y sin duda, Señor, confesamos, Señor, nuestros pecados delante de ti. Sin duda hemos fallado, Señor. Hemos hecho cosas tal vez desagradables delante de ti, Señor. Hemos cometido pecados que tal vez nos han llevado a un enfriamiento, que tal vez nos ha llevado a una lejanía, que tal vez nos ha llevado, como lo hizo Adán, a esconderse, porque muchas veces esa es la reacción que produce el pecado en nosotros. Estamos pecando y nos alejamos de la comunión con los hermanos, principalmente de la comunión contigo. Nos alejamos de la comunión con los hermanos, nos alejamos de la comunión en la iglesia, hermanos. Pero sea cual sea la situación, Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú conoces cómo se está presentando, tú conoces las luchas que tenemos, las luchas que tienen mis hermanos cada día. Tú conoces, Señor, si hay algún hermano que esté batallando con algún pecado que no ha confesado, con algún pecado que ha decidido no entregarlo a ti, Señor. Tú conoces si hay algún hermano que está luchando pero que vuelve a caer una y otra vez, Señor. Tú conoces cada corazón, Señor, en esta mañana. Yo solamente te pido, Señor, que en esta mañana podamos venir en un arrepentimiento sincero, Señor, en un arrepentimiento genuino delante de ti, mi Dios. Que tengamos ese arrepentimiento, Señor, que nos lleve a pasar, Señor, de ser esclavos del pecado a vivir en tu justicia, Señor, a entrar en ese proceso de santificación, Señor, a vivir más y más, Señor, cada día en santidad, Señor, apartados de este mundo, Señor, cada día en parecernos más a ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez como tú, Señor, y menos como nosotros, Señor. Mi Dios, pues yo te pido que esta palabra, Señor,
haya obrado en los corazones de mis hermanos, Señor. Yo sé que soy bien limitado, Señor, en mi vocabulario, en mis palabras, que me pongo nervioso, Señor. Eso yo lo sé, mi Dios, pero sé también que tu Espíritu Santo obra, mi Dios, de una manera poderosa en nuestras vidas, Señor. Yo te pido eso, Señor, que tu Espíritu Santo haya hablado a nuestros corazones, Señor, y que produzca en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, te doy gracias. Amén, amén, amén. Dios bendiga.